Bienvenidos, amigos míos, a este nuevo capítulo dentro de la serie que estamos haciendo sobre el cambio de era. Y recuerden que ya hemos hablado no solamente de lo cíclico, lo astronómico, pues los ciclos astronómicos, los ciclos geográficos y demás. Y hablamos un poco también de del cambio climático, de los desastres naturales, de las epidemias. Eventos que han contribuido o que son causa, pero al mismo tiempo efecto de todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Y no dejo de admirarme porque a más de hablar sobre esto, o por más que hable de esto, cada vez que abro un texto para nutrirme un poco más para venir a contarles a ustedes, corroboro que en efecto lo que está ocurriendo es un cambio inimaginable en la historia de la humanidad, en la historia del planeta y en la historia de la humanidad. Y por eso traigo a colación lo que ocurrió la semana pasada, la erupción del volcán submarino cerca de Tonga, ahí casi que entre Nueva Zelanda y Australia. Volcán submarino que al explotar, los efectos de esa explosión fueron vistas desde el espacio exterior, desde los satélites. Y uno tiene que llegar a pensar que no fue lo que pudo haber llegado a ser. De no ser, porque fue submarino y por lo tanto de alguna forma el agua actuaba de freno, el agua que estaba encima del volcán actuaba de freno para que esa explosión de material piroclástico, de cenizas, de todo lo que siempre botan los volcanes, cubriera enormes zonas del planeta. ¿Qué habría ocurrido si ese volcán hubiera explotado? Si fuera en la superficie la explosión de ese volcán, no quiero imaginarme las consecuencias de eso. Y por eso cuando les digo que estaba esculcando como para nutrirme un poco más, me encontré unos datos interesantísimos. Y tengo que citar un artículo muy bien escrito por una periodista joven del colombiano, excelente periodista, y el texto es muy bien logrado y se llama Andrea de la Cruz Pavas. Y en su artículo habla sustentada con informes científicos, claro, muy bien sustentado todo, desde el ángulo académico, que entre 2004 y 2017 en Latinoamérica perdimos 43 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Y más adelante agrega que todo el plástico que está diseminado en el planeta es equivalente a la masa de toda la vida animal que hay en el planeta. Y más adelante dice que ese mismo plástico y muchos otros materiales sintéticos que han sido concebidos por el hombre para construir mejores edificios, carreteras, para todo lo que tiene que hacer, es el equivalente a todos los bosques que existen en el planeta Tierra, todo el manto vegetal prácticamente. Sí, pues no lo he dicho con mucha puntualidad, yo lo remito, vayan al periódico El Colombiano y pueden encontrar ahí esos dos artículos de esta niña a la que estoy aludiendo. Puede que me equivoque un poco en alguno de los dos y ofrezco disculpas por eso, pero creo estar en lo cierto. Y traigo esto a cuento porque definitivamente todo lo que está aconteciendo está interrelacionado. Imagínense ustedes, cuando hablo de esa cantidad de plástico, recordarán que hemos visto imágenes que a mi juicio son dantescas, de ese mar de plástico, esa isla de plástico más bien, que creo tiene el tamaño de Costa Rica y está flotando, si no estoy mal, en el Océano Índico. Terrible, supremamente terrible lo que está aconteciendo. E inmediatamente después de escuchar o de leer estos textos, recordé un ensayo muy bien hecho por alguien a quien admiro profundamente, el gran divulgador científico, escritor de ciencia ficción y un polímata, porque prácticamente sabía de todos los temas. Me refiero a Isaac Asimov. Él por allá en 1971-72 escribió un ensayo magnífico que se llama La buena tierra está muriendo. Y cuando yo lo leí hace más de 35 años, yo pensé, uy, este man sí es muy alarmista, pues es una quimera lo que está diciendo, eso no tiene sentido. Y saqué de mi biblioteca otra vez el libro, aquí lo tengo, miren ustedes, aquí tengo el libro en cuestión.
en el que está ese ensayo, para volver a leerlo. Y les cuento que lo que él escribió hace ya casi medio siglo es tal cual lo que está ocurriendo hoy. Pero para que se formen ustedes una idea más o menos de dónde empieza él, dice lo siguiente: se calcula que hay 20 millones de toneladas de tejido vivo en la Tierra, el 10% del cual, o sea, 2 millones de toneladas, es vida animal. Y agrega más adelante: todo kilogramo adicional de humanidad ha costado como necesidad absoluta 1 kilogramo menos de vida animal no humana. Recuérdense cuando dice que hay 20 millones de toneladas de tejido vivo. Y luego agrega que de ahí el 10% son 2 millones de toneladas de vida animal. Y la vida animal se alimenta de ese tejido, forma parte del tejido vivo, pero se alimenta de ese tejido vivo que se entiende como que es el manto vegetal. Es la naturaleza que es tejido vivo, de la que se alimenta el tejido animal del que nos alimentamos nosotros, además de alimentarnos también de ese otro tejido vivo. Lo cierto es que él afirma que esto ha hecho que la creciente población, porque más adelante habla de esa creciente población, dice que esa creciente población, de acuerdo con los cálculos que hacía en esa época, podría llegar la Tierra a sustentar la vida de 40 millones de personas, 40 millones de personas. Pero que eso podría ocurrir por allá en el año 2465, en 465 años en todo caso, más adelante. Pero que eso implicaría que tendría que estar ocupado cada centímetro del planeta Tierra. Es decir, la humanidad se extendería por todo el planeta, la Antártida, el Ártico, por todos los mares, construyendo islas artificiales construidas, sobre las que se construirían enormes rascacielos, y la tierra firme también. Y eso significaría asolar toda la tierra, por lo tanto no habría en dónde cultivar. Entonces la única posibilidad que quedaría era que los cultivos tendrían que ir en las azoteas de los edificios, y todos serían cultivos hidropónicos debidamente tratados en laboratorio o creados en laboratorio para poder alimentar esa población. Y él llega a la conclusión: eso es imposible, el planeta Tierra no puede con eso. Él dice que a lo sumo, para que se mantenga el estándar de vida, recuerden que les estoy diciendo que hablaba en el 72 de esto, más o menos. Y en aquella época él hablaba de la población del planeta, él decía que era algo así como 3.500 millones de habitantes. 50 años después estamos en 7.800 millones de habitantes. Y él vislumbraba el que tal vez la Tierra pudiera sostener de una manera razonable a 10.000 millones de habitantes. Y con todo y ello, significaría el asolamiento del planeta a una escala inimaginable, como de los 43 millones de kilómetros cuadrados deforestados de los que les estaba hablando entre 2004 y 2017 en Latinoamérica nada más. Significa que para poder albergar toda esa población y mantenerla bien, es necesario entonces aumentar las tierras de cultivo en detrimento de los bosques, porque hay que talar para poder sembrar. Y por lo tanto, bueno, ya otra vez les cuento el ciclo del agua, en la tierra pizarruda, en fin, perdemos el agua y no tenemos sino el 3% del agua. Y no quiero recabar mucho sobre eso porque ya hablé de ello en programas anteriores. Lo que quiero decir con esto es que a esa escala el planeta no puede sustentar tal cantidad de población. Y mucho más, que para poder sustentar esa población necesita, es una exigencia que tenga, en lo que tenemos ahora, pues, con las reservas que tenemos ahora, a los combustibles fósiles.
Y esos combustibles fósiles vuelven otra vez al calentamiento global. Y sostiene Isaac Asimov que la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra en el día, esa misma cantidad de radiación solar, es decir, sobre la parte iluminada, esa misma cantidad de radiación solar debe ser expelida al espacio desde la región que en ese momento es de noche. Es decir, entra por aquí donde hay luz y debe salir por acá donde se enfría el planeta por la noche. Pero con el efecto invernadero eso no se puede. Y afirma que los países industrializados, particularmente Estados Unidos, la gran potencia, es la que consume la mayor cantidad de energía en el planeta. O sea que es el mayor contaminante del mundo. Pero lo escribí hace 50 años. No pensaba o no entendía o no conocía, no tenía por qué saberlo y no estaba en un plan de hacer predicciones. Lo que está ocurriendo con China y con la India, el grado de contaminación tan impresionante que está ocurriendo en el planeta. Y por todo eso, lógicamente, es por lo que en este momento el planeta está sufriendo tanto. Y está sufriendo precisamente porque a mayor cantidad de consumo de energía, a mayor cantidad de calentamiento global. Y siempre en función del confort y del bienestar se han producido bienes y servicios y electrodomésticos y bueno, todo lo que ya suficientemente conocemos. Y la cantidad que se produce, si se produce 150 veces lo que hace 20 años se necesitaba para satisfacer la demanda de hoy, significa que son también 150 veces más los residuos o la cantidad de residuos que genera precisamente esa tecnología. Si se compra un televisor, cuando se acaba el televisor, ¿qué se hace? Se tira a la basura. Hay uno más. Y agréguenle todo lo que vamos botando, que lo compramos dizque porque lo necesitamos. Resulta que no lo necesitamos. Siempre estamos en función de comprar lo que no necesitamos, sino que simplemente es algo que nos produce confort, pero es momentáneo. Es como una euforia que produce una determinada droga, que es una explosión de euforia, y luego viene el desencanto, sí, la misma pendejada. Y como ahora viene un proceso de obsolescencia planificada, que todo lo que se hace en el planeta Tierra tiene estipulado desde el momento mismo en que se concibe cualquier aparato, ya tiene su partida de defunción. Debe dejar de funcionar en términos de tiempo, de horas o de kilómetros. Los carros están hechos, tengo entendido, para 150.000 kilómetros. Se supone que deben ya chatarrearlos. Una bombilla está para 6.000 horas y así por el estilo. O sea que ya no existe nada que sea duradero, sino que todo lo que tenemos es efímero, es desechable. Y por lo tanto todo eso sale y se convierte en basura. Basura que va amontonándose en el planeta Tierra y que va degradando consistentemente y de una velocidad increíble todos los ecosistemas, todo lo que ocurre, y suficientemente hemos visto que todos los alimentos que tomamos en este momento están contaminados con plástico. Comemos plástico todo el tiempo. Pues todas estas cosas hacen que tengamos que pensar en que debemos detenernos. Y debemos detenernos porque a mayor cantidad de personas en el planeta, mayores son las exigencias y las necesidades de esas personas, que hay que cubrirlas de alguna manera. Pero existe el desbalance que tanto tienen los países ricos y que tanto tienen los países pobres. En los países pobres la miseria sigue siendo como la constante, mientras que en los países ricos existen siempre los excedentes. O sea, que lo que sufren los pobres es obra de aquellos ricos que no quieren dar a torcer el brazo en su capacidad o en su codicia, en su avaricia, en su ambición. Pero son los que están en esta esquina de los pobres los que realmente sufren las consecuencias.
Y esto forma parte de todo este entramado del cambio de era, que a su vez todas estas cosas generan convulsiones de tipo social que suficientemente estamos viendo. Esa desigualdad, que a su vez genera violencia, es producto del asolamiento del planeta. Las sequías en África, poblaciones enteras que no tienen ni un vaso de agua. Como les decía en un programa anterior, Kiribati, esa pequeña república insular por allá también del Pacífico Sur, que se está ahogando, físicamente ya se está ahogando. Y esa gente tiene que ir a alguna parte. Entonces los que tienen que huir por la sequía, por la falta de agua, y como consecuencia lógica entonces la falta de comida, y como consecuencia lógica entonces los movimientos sociales reclamando, y como consecuencia lógica los políticos reprimiendo. En fin, una cosa va atada a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y es una cadena sin fin. Y todo simplemente por la voracidad de las élites que quieren tenerlo todo y que quieren seguir atesorando. Y aquí recuerdo una canción de Facundo Cabral que decía, por allá una frasecita decía: Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Aquellos que atesoran con esa voracidad tan impresionante también se van a morir de sed. No es que ellos la van a tener todo el agua y los demás no. También se van a morir de sed. Es esa irresponsabilidad la que nos está avasallando y que, como les decía, forma parte de todo este cambio de sistema, de todo el pensamiento político, cultural, religioso. Porque es que la gente ya piensa desde otra perspectiva, ya tiene otros motivos, ya tiene que actuar en función de sobrevivir. Y eso genera, como decía, convulsiones sociales, políticas, geográficas, todo lo que se gesta. Y cuando uno mira el planeta en este momento y dice, bueno, ¿qué es esta cantidad de inmigrantes? ¿Qué es esta cantidad de refugiados? Que una población se muere de hambre, que allí todo eso va encadenado. Una cosa con otra va encadenada. Pero quería hablarles un poco de esto, porque de acuerdo con estas previsiones de Isaac Asimov, hay una prioridad absoluta en este momento. O nos detenemos o el planeta nos detiene. Y eso incluye el crecimiento de la población. Porque resulta que antes, bueno, ese es como el estándar. Nacen anualmente 120 millones de personas, según esos cálculos de Asimov. Pero de esos 120 millones antes morían 80. Pero con los avances tecnológicos, la biomedicina, resulta que ya no mueren 80, sino que solamente mueren 40. Antes entonces había un excedente de población de 40 millones permanentemente, es decir, cada año. Ahora hay un excedente de población de 80 millones cada año. Eso ya nos está indicando para dónde vamos. Por lo tanto, es necesario que pensemos un poquitito cuáles son las acciones que vamos a realizar, que forman parte de todo este cambio. Porque es que el cambio te cambia. Sí, el cambio te cambia. O cambias o cambias. Y a eso estamos llegando. Y eso que todavía, y hay una teoría también muy consistente, la famosa teoría de Pavlov, aquella del asolamiento del espacio vital. Recuerden que él hizo experimentos con unas ratas que las confinaba en un espacio muy reducido y dado el incremento de la población de las ratas, terminaban caníbales, había todo tipo de manifestaciones, es decir, ataques sin sentido, se mataban entre ellas y todas esas cosas, y nosotros vamos para allá. ¿O no es cierto que nos estamos matando? ¿Y por qué? Ya no es la guerra, ya no es ni siquiera la supervivencia. Es como la ira contenida de saber que hay gente que puede invadir mi espacio. Y con mayor razón ahora, aislados por las redes sociales. Óigase bien el contrasentido. Aislados por las redes sociales, que deberían unirnos o que deberían comunicarnos. No, estamos aislados por las redes sociales. Y eso hace
que se fomente el miedo. Y el miedo, cuando se convierte ya en algo patológico, se puede convertir en ira. Y la ira lo hace proclive al individuo a la agresión. Eso es lo que nos está pasando, es lo que está ocurriendo en este momento. Y forma cambio, y forma parte de todo este cambio al que estamos asistiendo. Pero de esa parte les voy a seguir hablando en otra oportunidad. Por ahora pues llegamos aquí al final. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo como reflexión. ¿A ustedes les parece que todo esto que está ocurriendo es lógico o ilógico? ¿O cuál es la parte lógica o cuál es la parte ilógica? Se los dejo ahí. Reflexionen ustedes. Por ahora muchísimas gracias. Los invito a que formen parte de nuestra fanpage. Es Néstor Armando Alzate TV 2021. Los invito a que escuchen los podcasts que tenemos en Spotify, que con seguridad les va a agradar. Son temas diferentes a estos que trato aquí en los contenidos de YouTube. Esos son distintos. Allá aparecemos como Podcast Ilógico en Spotify. En Twitter aparecemos como Ilógico Producciones. En Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021. En Facebook, en donde hacemos una transmisión en directo todos los domingos a las 8 de la noche, ahí aparecemos como Ilógico. Si en efecto les gustó este tema, denle me gusta. Activen la campanita para que reciban notificaciones. Suscríbanse en nuestros distintos medios. Aquí en todos ellos suscríbanse. Los invito para que se suscriban y denle me gusta. Si en efecto les gustó, claro. Así que por ahora muchísimas gracias y seguro que el próximo capítulo les va a gustar muchísimo. Voy para algo que realmente no hemos caído en la cuenta. Nos sucede todos los días y es insospechado. Y ahí sí uno dice, qué ilógica toda esta situación. Pero dejémoslo ahí. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.